Frecuencia Crística, podcast movidos por la fe. Es un espacio de conversación en base a las enseñanzas de Cristo Dios, para toda persona de fe con inquietudes espirituales. Desde San Fernando, zona sur. Bienvenidos amigos y amigas, estamos iniciando la tercera temporada de Frecuencia Crística Podcast Movidos por la Fe. Nosotras somos del Movimiento de Fe Crístico acá en San Fernando. Mi nombre es Catalina y estoy en la grata compañía de María Paz y María Luisa. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de la fe y la fe crística, ¿ya? Porque nosotros hemos estado hablando con las personas de San Fernando y de esta zona en donde hemos podido conversar respecto a estos temas, ¿ya? Por eso nos vamos a enfocar para mostrarles un poco a ustedes qué es lo que nosotros hemos recogido para poder llevarlo al podcast. Bueno, como decía María Paz, en el capítulo de hoy día vamos a conversar un poco sobre qué es la fe y qué en general se está entendiendo sobre la fe, ¿ya? Así que vamos a comenzar hablando qué es la fe. La fe es esa fuerza que proviene de nuestro interior y que nos llama a la búsqueda de conocer a Dios. Nos llama a la búsqueda de hacernos preguntas trascendentales, preguntas que no hay respuestas acá desde lo cultural. La fe es esa fuerza interior que te insta a moverte, a movilizarte, a buscar. En ese punto que compartes tú es súper importante porque al ser una fuerza en el fondo no es inactiva y está muy lejos de lo que se cree de la fe, que es un aspecto desde la ignorancia. Las personas que tienen fe en el fondo son ignorantes. No es así, porque la fe, al tener esta posibilidad de ir en la búsqueda de conocer, hay un proceso de reflexión, de investigación, para poder definir en el fondo dónde voy a depositar esa fe finalmente, cuál va a ser el camino de mi fe. Exacto, para poder optar en libertad. Exacto. Ser interna en el fondo no depende de los factores exteriores. No es algo mental, no es algo cultural, de tradiciones, no tiene que ver con eso, es algo que nace del interior. Así es. Y tampoco debemos asociar la fe, por ejemplo, a esta espera, porque al ser una búsqueda, tenemos que ser, no es estar esperando o tener la esperanza de que las cosas vayan a pasar. No es solo eso, sino que es hacerse cargo. Exacto, en el fondo. Exactamente, hacerse responsable. Sí, exacto. Bueno, ¿cómo en general la gente está entendiendo la fe? Hay un poquito más de conversación. En ese sentido, la gente no está entendiendo la fe de esta manera. Claro, de hecho, nosotros estuvimos viendo harto esto de que las personas les preguntábamos si tenían fe, sí, y ellos decían que no, por el hecho de que no participaban en una institución religiosa. Entonces nos llamó mucho la atención eso, porque al comenzar a hablar se dan cuenta que de verdad tenían fe. El tema es que ellos pensaban que no tenían porque la tenían, pensaban que la asociaban con la religión. Y eso pasa por la educación, porque en los colegios siempre hay una como corriente, un ramo, así como una asignatura de religión. Y ya el tiro te impone, o sea, religión. No hay, y una o dos, ni siquiera te dan la posibilidad de optar por varias o por ir mirando, claro. De hecho, hasta el censo está así, el censo, cuando te preguntan en qué crees y te ponen la lista de religiones, y no te pone nada, no desarrolla nada de eso. Exacto, entonces nosotros vamos aprendiendo desde lo externo, porque eso es una creencia. Desde lo externo yo voy aprendiendo esto culturalmente que se me enseña. O sea, me dicen que esto es Dios, que pertenece a una religión y que me están hablando de esta religión. Claro. ¿Ya? Sí, y por eso la persona lo relaciona con Dios, porque de chico le han dicho eso. De hecho, la situación es súper... no
nos llama a la reflexión, porque lo que mencionas tú es súper importante. O sea que en la educación pública solo se muestra un tipo de camino para la fe. Exacto. Incluso las personas que enseñan ese camino tienen que ser autorizadas por la religión para enseñar ese camino. Claro. Y eso hay que pensarlo y reflexionarlo, porque en el fondo se está parcializando la información. Y se Exactamente. deja vivir lo natural, porque cuando uno llega al colegio, uno llega con una fe que está recién ahí como natural, y cuando te imponen ya deja de ser esa fe natural porque te están enseñando que se vive de esa forma. Claro, y ahí la fe se ve condicionada por el factor cultural, el factor de la tradición, de la cómo enseña el mundo. Y ahí tú mencionas el factor de la tradición. No solo se ve ahí en la educación, sino también en cómo se desarrolla el contexto en la familia. Por ejemplo, si las personas nacen en una familia, desde chiquititas se les inculca la religión de la familia. Entonces, si esa persona o ese niño desarrolla la fe, tiene inquietudes, se hace preguntas, las respuestas que va a buscar son las que les enseñan. Exacto. Y lo que la familia en el fondo y su religión le enseñan. Y lo que dices tú, finalmente, esa fe que puede desarrollar se ve reprimida. Exacto. Y se ve condicionada. Sí. Hay otro elemento también que, como lo está viviendo la gente, que entiende que la relación con lo superior o con Dios tiene que darme algún tipo de beneficio. Claro. Y por eso en el fondo siempre dicen, no, yo también responden, yo tengo fe porque Cristo Cuando le me ha, pido algo, me ha dado todo, estoy muy agradecida, tengo... Me ayudó en esto. Sí, Claro. O por otro lado, hay quienes dicen, no, yo tengo fe porque yo voy a este santo y yo le he pedido. Entonces, ¿qué pasa ahí con esta idea de la fe que está teniendo la persona? No la está confundiendo en el fondo la creencia, que es esta idea que le han inculcado, con la fe. Y ahí está humanizando a Dios también, que también la creencia muchas veces baja a Dios como que si fuese un hombre. Eso también es y le da características de un hombre, ¿cierto? De Jesús, porque lo Claro. baja a este Lo hombre entiende llamado como Jesús. Claro. Eso lo vamos a hablar en otro podcast. Sí. Sí, no, sí, Tenemos mucho- muchas cosas que conversar. Sí. En el fondo, ahí vemos que la gente confunde estas creencias, esta necesidad de que Dios me debe servir, con lo que realmente significa la fe, Claro. que es interior, que no depende de lo externo. Exacto. Y también ahí como este tema de investigar, porque también está el que no pertenece a una religión y que en realidad por todo lo que ha pasado con las religiones ha decidido vivir su fe desde lo que ellos creen. Claro, exacto. Entonces ahí también se da esto de que yo lo vivo a mi manera. Y ahí Eso, está el tema también. de cuando no lo bajo a mi humanidad y no realmente a lo que es. Claro, porque ahí, por ejemplo, la persona podría decir, voy a ir a conocer a Cristo, cómo hablaba Cristo, qué enseñaba Cristo, que también, o sea, Dios, por ejemplo, pues, en este caso hablamos de Cristo porque era lo que la gente nos decía en ese momento, porque en general, con lo que más nos topábamos era con fe en Cristo, por eso lo nombramos acá, pero eso con respecto a lo que decís tú. De hecho, ahí tú mencionas algo súper importante, que el factor, la fe finalmente tiene que definirse por a qué Dios se sigue, o dónde Pone la se almacena la fe, dónde se pone la fe. Y algo súper importante que tú dices, que en el fondo la gente hablaba de Cristo, pero la gente que decía que tenía fe porque pertenecía a su religión, en el fondo está depositando su fe en la institución y no en Dios. En el fondo está estableciendo a una institución como intermediario Como un de nexo. Dios, como un nexo. Y ahí surge otro elemento, porque muchos también nos comentaban de que seguían al pastor o al líder y nos Exacto. preguntaban, ¿y ustedes qué Sí. hacen? Entonces, Y claro, y ahí decíamos nosotros, ¿y qué pasa si no existe la religión? ¿Qué pasa si se cae la religión? ¿Qué pasa si se cae el pastor? ¿Se me acaba la fe? es que O ahí si se acaba esa agrupación también. Claro, ¿qué pasa con eso?
Ahí hay un punto a analizar. A En el reflexionar. fondo, si entendemos que la fe nace de nuestro interior, es una fuerza, es un motor, es una búsqueda, si se cae o no el líder, la religión, no debería influenciar mi fe, a menos que mi fe esté depositada en eso. Claro, porque volvemos a la definición de fe. La fe es una fuerza interior. Por lo tanto, no tiene que ver con algo externo. No. Y es personal. Porque si te está diciendo que es una fuerza interior, es personal. Exacto. No depende de nada externo. Por lo tanto, hay una gran conclusión. La fe es interna, no tiene nada que ver con nada exterior, con cultura, con nada de aquello que nos han enseñado desde la creencia. Bueno, y si la fe nace desde el interior, como estábamos diciendo ahora, sabemos que no es de cualquier parte, nosotros estamos claros de dónde viene. Esa fuerza nace del espíritu. Por lo tanto, ¿qué es el espíritu? De eso vamos a hablar en el próximo capítulo de Frecuencia Crística. Así que los invitamos a ustedes a que nos escriban en los comentarios o nos escriban al correo que va a aparecer en la descripción sobre cómo entendían ustedes la fe o cómo la estaban viviendo, si la habían visto de esta forma. Y así también podamos conversar y ampliar un poco más este tema. Y también los invitamos a participar de los talleres que estamos realizando acá en San Fernando, donde hablamos de la fe y la fe crística, y los cuales son totalmente gratuitos. Así que si quieren contactarnos, ahí están los datitos en la descripción. También pueden visitar la página del movimiento de fecrístico.org, en donde podrán ampliar lo que aquí les comentamos y también conocer la fe crística, la nueva fe. Bueno, estamos muy contentos de haber iniciado una nueva temporada y nos vemos en el próximo capítulo de Frecuencia Crística, podcast Movidos por la Movidos fe. por la Fe. Chao. Chao.